Bien, entonces vamos a ver ahora cómo van creciendo estas gráficas. Ya habíamos mencionado cómo fueron inicializadas estas dos matrices. Esta es la matriz de adyacencia. En esta matriz simplemente nos dicen quién fue el nodo que estaba conectado con el nodo que tenemos de este lado. Ahora, ¿quiénes son I, J y K? I y J, pensemos que es precisamente estar iterando sobre estos dos renglones. I serían estos, J estos. Nada más que, bueno, otra vez aquí les puse nombres de letras por los nombres de las, ¿cómo se llaman? De los vértices. Pero pues también podrían haberle puesto números, ¿no? Entonces piensen que la I está iterando sobre esto, la J sobre esto, y la K también está iterando sobre los vértices. Entonces vamos a ir agregando los vértices uno por uno. La idea es que, por ejemplo, en la primera iteración de esa K, vamos a suponer que agregamos al vértice A. ¿Qué quiere decir agregar al vértice A? Insisto, teníamos aquí todas las rutas que solamente involucraban a dos vértices. Los dos que están conectados por medio de una arista. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra primera iteración es considerar ahora rutas de 3 vértices que pasen por A. Entonces, vamos a tomar todas las parejas de vértices y vamos a ver si existe una mejor ruta pasando por A que la que tenemos usando la arista que va directamente. Si es mejor, lo actualizamos. Si no, nos quedamos con la que tenemos. Entonces vamos a tratar de ir checando línea por línea qué es lo que sucede. Entonces, primero que nada, de A hacia A, pues no pasa nada porque es el mismo. De A hacia B, observen que tampoco pasa nada porque de hecho estamos empezando en A. Entonces, de hecho, en general, todo este renglón y este no van a cambiar porque precisamente estamos empezando en A. Entonces, no hay nada que podamos hacer agregando A. Entonces, estos renglones los voy a copiar tal cual. 9, infinito, infinito. Y acá también 0, A, 1000, 1000. Bien. Entonces, pero todavía tenemos que continuar con todos contra todos, ¿no? B contra A pasando por A, no, pues tampoco pasa nada porque vuelve a salir A. Ok, entonces estos dos valores se copian igual. Pero ahora sí empiezan las preguntas. Bueno, no, todavía no. B contra B, no, pues tampoco podemos hacer gran cosa. No nos conviene más ir a la casa del vecino y regresar a la nuestra si queríamos estar en la nuestra. Y ahora sí, a ver, de B a C tenía una ruta que costaba 3. Vamos a ver si puedo pasar por A. Pues de hecho no, porque no hay conexión entre B y A. Ok, perfecto. Entonces esta se queda igual. La ruta que ya tenía es la que más me conviene. Luego sería de B hacia D. ¿Puedo ir de B hacia D pasando por A? Bueno, de hecho, observen que en toda esta línea, pues tampoco se va a poder, porque de B no me puedo mover hacia A. Ok, entonces todas estas otra vez se quedan igual. Esta, B, 1000. Ok, comencemos con la C. A ver, de C hacia A, bueno, otra vez no hay nada que hacer. De C, ¿puedo ir hacia B pasando por A? A ver, ¿qué sucede? De C, efectivamente me puedo mover hacia A. Entonces, a ver, esto será un poco más interesante. Dice de C hacia B. Ok, de C hacia A y de A hacia B. Esa ruta sí existe. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Bueno, me estoy preguntando si puedo llegar de C hacia B pasando por A. Perfecto. ¿Cuál es el costo ir de C hacia A? Pues el costo es 3. ¿Cuál es el costo de ir de A hacia B? De A hacia B es 3. Entonces aquí tengo la suma. El costo de ir de C hacia B va a ser 6. Y el papá de B, entonces cuando yo quiero llegar desde C, tiene que ser A. Y aquí pueden ir viendo también cómo se va a leer esta gráfica. De hecho, le voy a poner de otro colorcito porque este sí tenía algo interesante. Ahí está. Entonces, aquí acabamos de descubrir una ruta que sí fue mejor. Bueno, vamos a intentar con lo siguiente. De C hacia C, nada nuevo. De C hacia D, bueno, teníamos costo 1. C, A y de A a D, pues sí hay paso, pero cuesta 9, 3. Entonces, definitivamente nos quedamos con la que teníamos.
C, D, sigue siendo C. Luego de C hacia E teníamos una de costo 6. Vamos a ver si podemos ir de C a A, sí. Y de A a E infinito. No, entonces definitivamente nos quedamos con la que ya teníamos. 6 y C. Ok, otra de C hacia F. Teníamos una de ruta 8. Vamos a ver si podemos ir de A a F. A a F tampoco. Entonces ahorita no actualizamos nada. Nos quedamos con la que ya teníamos. Y bueno, creo que ya se empieza a notar cuál es el patrón. De hecho, para ir un poco más rápido. A ver, la D. ¿Puedo irme de D hacia A? De D hacia A tengo un infinito ahorita. Entonces, si se fijan, no va a cambiar ninguno de los valores porque D no puedo pasar por A. Entonces, todos estos renglones los vamos a copiar tal cual. Siguiente. De E hacia A también tengo infinito. De F hacia A también tengo infinito. Ok, entonces aquí no hubo absolutamente ningún cambio. Si se fijan, en esta iteración solamente obtuvimos una ruta que pasando por A va a ser mejor. Entonces, todo lo demás lo tengo que copiar. Infinito, infinito, infinito. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Entonces ya tenemos ahorita rutas de 3 vértices donde pasan por A. Bueno, lo que seguiría ahora es voy a utilizar estas matrices de 0 y... de hecho, ¿por qué tienen 0? 1. Esto tiene que ser de 1. Esto es pi1, ¿no? Ya insertamos un vértice. Voy a poner nada más en eso. Bueno, pues ahora tendría que crear otras matrices del mismo tamaño, que serían de 2 y pi2. 0, E, F, N de 0, E, N de 0. Ok. Y lo que haría con esas nuevas matrices sería lo siguiente. Ya terminamos de estudiar este vértice. Ahora vamos a estudiar este otro vértice. ¿Qué rutas serían mejor pasando por B? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a estudiar ahora qué pasa con el renglón A, digo, a ver, de A hacia A y B, pues no pasa nada, ¿no? Lo voy a poner acá atrás. Pero, por ejemplo, de A hacia C ya conocía una ruta donde el papá de C era A. Ahora, me voy a preguntar, si yo paso por B, tengo aquí un costo de 3. ¿De B puedo ir a C? De B hacia C. Ah, sí, miren, tengo costo de 3. Entonces, si yo voy de A a B y de B a C, el costo es 6. Bueno, sí existe la ruta, pero no es mejor que la que ya tenía. Ok, entonces me quedo con la que ya tenía. Y voy a seguir repitiendo la historia. A ver, de A hacia D ya tengo una ruta, pero ahora voy a intentar pasando por B. De B a D tengo una ruta, de B a D sí, tengo 4. Ah, entonces 3 más 4 son 7, sí es mejor que esta. Entonces ahora voy a poner aquí costo 7. Y en esta otra matriz, lo que tendría que decir es que para llegar a D, lo que me conviene en realidad es pasar por B. Bueno, insisto, creo que ya se empezó a notar cuál es el patrón. Voy a hacer estas revisiones para todos los vértices. Entonces, primera iteración de K, todo el mundo intenta pasar por A. Segunda iteración, todo el mundo intenta pasar por B. Tercera iteración, todo el mundo intenta pasar por D, C, E y F hasta que se hayan cubierto todos los nodos. En ese momento nos va a quedar otra vez un par de matrices de este estilo, D y Pi, donde lo que tengo que hacer es decir, a ver, si quiero ir, por ejemplo, de F hasta D, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, en esta matriz lo único que me van a informar es cuál es el costo de hacerlo, si existe una ruta. Si no existe una ruta, pues me va a salir ahí un infinito, ¿no? Entonces, si me sale aquí un costo, la forma de reconstruir la ruta va a ser venir a esta tabla y preguntar, a ver, entonces, cuando yo quiero ir a D desde F, ¿quién es el papá? Y aquí, bueno, como esta apenas es pi1, pues nada más me salió que F, ¿no? Pero a lo mejor me sale aquí otro vértice. Ah, bueno, el papá de D era, no sé, B. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es buscar a B y decir, a ver, si quiero ir a B desde F, ¿cómo le hago? Y aquí me tendrá que salir quién fue.
Después de este, supongamos que me sale otro vértice. Bueno, para llegar a este vértice, digamos que fue este. Desde F, ¿cómo le hago? Y me van a poner aquí cuál sería. Entonces, una vez que lo que me aparezca aquí sea F, quiere decir que ahí termina mi ruta. Entonces, la forma de reconstruir la ruta completa sería de lo que esté aquí, lo que esté acá, lo que esté acá. Y esa sería ya mi ruta completa. Entonces, observen que todos los elementos de esa ruta van a estar en el renglón del nodo desde el cual estoy partiendo. Y ya, básicamente, eso es todo lo que se necesita hacer en este algoritmo. E insisto, este en orden n cúbica ya nos va a dar las mejores rutas de todos contra todos.